Bueno, me quedo con parte del último mensaje que nos da Genaro Bernedo en esta nota, en este informe especial que ha elaborado aquí en Espacio Ciudadano. Es que tenemos que tratar a nuestras mascotas con respeto y con cariño, ¿no? ¿Cuál es la situación? Ahora hemos visto un informe sobre los perritos que encontramos en las calles, pero ¿qué sucede por las noches alrededor de los lugares en donde tiramos la basura? ¿No aparecen acaso los gatos? ¿No están acaso los gatos rondando la basura también y sufren igual similar drama en las calles debido al abandono? ¿Cuál es la situación o qué es lo que se tiene que hacer desde el Estado y la ciudadanía en particular? Es parte de las preguntas que le voy a hacer a nuestra invitada, Heidi Paiva, directora de Proyecto Libertad, una institución que tiene como propósito crear conciencia para que las políticas públicas incorporen además no solamente el respeto, sino velar por los derechos de nuestros animales, porque el maltrato animal es un delito, ¿no? Heidi, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar aquí en TV Perú Noticias. Hola Julio, buenos días. Muchas gracias por este espacio y bueno, estoy aquí para poder hablar de la importancia de incluir a los animales en las políticas públicas, digamos, de cada autoridad. Nosotros vemos, con estas imágenes hemos mostrado con claridad probablemente un escenario que se repite en las principales ciudades, en las diferentes regiones de nuestro país. ¿Qué hacer frente a esto? La ciudadanía tiene una enorme responsabilidad porque entiendo que el 90% de las mascotas tienen dueños, pero terminan abandonados a su suerte, ¿no? ¿Cómo crear conciencia? ¿Cómo hacer que, digamos, nuestra conducta como personas nos permita ser más humanos? Bueno, en realidad es un trabajo difícil, pero no imposible, ¿no? Por eso existe Proyecto Libertad. Nosotros somos una organización de defensa de los derechos animales que tiene aproximadamente unos 5 años. Yo soy activista por los animales hace 15 años y sé que se pueden lograr cambios, siempre y cuando se involucre tanto las autoridades como la ciudadanía. Es importante, por ejemplo, que la gente sepa de que los albergues de perros y gatos no son la solución. Es un trabajo muy bonito porque se rescatan animales, se les consigue hogar, se logran finales felices, pero lamentablemente solo se ataca la consecuencia del problema, más no la causa. Entonces, para atacar la causa del problema, por ejemplo, de sobrepoblación de perros y gatos en el país, tiene que sí o sí venir una política pública desde el gobierno central, desde los gobiernos regionales, desde los gobiernos municipales. Y eso es lo que nosotros buscamos. Hay algunos gobiernos locales, algunos gobiernos regionales que implementan algunas medidas, entre comillas, de control de este problema, porque lo ven también como un problema de salud pública y terminan sacrificando a los animales que encuentran abandonados en las calles. ¿Esa es una salida, una solución? Matar animales no soluciona nada. Ni aquí, ni en el Perú, ni en ningún lugar del mundo ha sido una solución efectiva. Entonces, nosotros en Proyecto Libertad trabajamos en soluciones que realmente funcionen en base a la experiencia regional, en base a la experiencia mundial. Lo que realmente funciona para acabar con la sobrepoblación de perros y gatos es una estrategia combinada de educación en tenencia responsable, promoción de las adopciones, prohibición de la venta de animales domésticos y también de que se sancione drásticamente el abandono, por ejemplo, ¿no? Porque en el Perú existen normas. Hace poco, hace no mucho, se logró la ley 30407, que es de bienestar y protección animal, que ya sanciona el maltrato animal, específicamente el abandono, pero lamentablemente hasta ahora no se ha aplicado específicamente para temas de abandono. Y entiendo que esta ley ya va a cumplir un año y el plazo para la implementación de su reglamento se vence ahorita, el 20 de julio. En realidad, claro, la ley 4 patas es la que vence este 20, digamos, el plazo para reglamentarla, ¿no? La ley 4 patas lo que hace es, fijar como la principal política de salud pública para acabar con la sobrepoblación de perros y gatos a la esterilización, tanto de perros como de gatos. ¿Y esa es la salida? ¿Esa es la mejor vía, sí, de acuerdo a los estudios que ustedes han realizado? Es lo que funciona, ¿no? Esterilizar, porque ¿qué sucede? Si tú matas, no solo es más caro, porque nosotros hemos hecho un análisis costo-beneficio para este proyecto, la ley 4 patas, sino que además no funciona, porque tú estás matando una hembra y al costado otra hembra está pariendo 10 perritos. Entonces, matar animales en ningún lugar del mundo es la solución. Lo que sí funciona y además es más económico es esterilizar, pero esterilizar de manera masiva. Ahora, ¿cómo hacemos para que la ciudadanía, además, tome conciencia sobre este problema e incorpore en sus conductas? Porque tener una mascota es muy lindo,
Sí. Es muy bonito cuando uno las tiene y los cuida, pero cuando uno sale con la mascota parece que se olvida de ese afecto, ese cariño que hay que tener en los animalitos y a veces o los dejan abandonados o Exacto. tampoco se preocupan por sus heces, por los, ¿no? por O lo los que dejan desarrollan, sueltos. los dejan sueltos. Exacto, sí. En realidad todo tiene que partir desde el tema del respeto. Respeto por los demás y esto incluye a los animales. Ujú. Porque si tú dejas suelto, por ejemplo, al perro, ¿no? Porque supuestamente él ya sabe pasear y luego regresa a la casa, bueno, un día no va a regresar, porque puede morir abandonado, puede morir envenenado, alguien puede atropellarlo, pueden comer veneno. En realidad, dejar al animal libre es una actitud irresponsable, pero esto es importante que la gente lo sepa. Y probablemente desde la casa, desde pequeños, nosotros estamos acostumbrados a que esto es normal. Entonces hay que partir de ahí, ser empáticos también y pensar en la educación que ha recibido cada persona que no es igual a la que hemos recibido nosotros. Por ejemplo, yo me ha tardado muchos años, digamos, me ha tomado muchos años entender de que los animales necesitan una atención especial porque son una responsabilidad. Yo tengo 3 mascotas adoptadas, por ejemplo, ¿no? Pero antes de eso ha habido un análisis de ¿puedo cubrir sus costos? ¿Puedo pagar el veterinario? Si se enferman voy a poder ayudarlos. Sus vacunas, Las todos los vacunas cuidados que hay anuales. que hacer. Exacto, el tiempo que hay que dedicarles también, porque no solamente es darles de comer y llevarlos al veterinario, también es dedicarles tiempo, ¿no? Que se paseen, que tengan una vida equilibrada para que luego, por ejemplo, no desarrollen agresividad y ocasionen problemas a los vecinos, por ejemplo, ¿no? Y ese es otro de los problemas que hay que entender, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, no, mi perro no muerde, llegan a un parque y los dejan sueltos. Claro. Y a veces hay niños que están jugando o hay personas que están haciendo deporte en los parques y a veces terminan siendo agredidos por estos animales. Exacto. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es la responsabilidad que debemos de tener, por ejemplo, cuando salimos al parque con nuestra mascota? En realidad el perro siempre debe estar con correa, salvo que sea un espacio muy controlado o no hayan otros perritos. Por ejemplo, en la noche, si sacas a tu perro y no hay otro, o hay pues el amiguito que ya conoces que no se pelean, entonces bueno, puedes soltarlo un rato porque los animales también necesitan correr. Pero si hay otros animales, si hay personas, por ejemplo, que no conocen a tu perro, lo mejor es que tenga correa. Y no solo por proteger, digamos, la integridad de otras personas, sino también porque se puede escapar. Por ejemplo, puede haber un sonido fuerte, no sé, reventar pirotécnicos, y el perro se escapa y no más. Entonces, también es importante allí la identificación de nuestros animales, ¿no? A veces la gente dice, bueno, pero es que no tengo mucha plata para poder ponerle su plaquita grabada. No es necesario. Con una cinta que cuesta 2 soles en la tienda, con un plumón, le pones tu número y tu animal, si se pierde, eso le va a salvar la vida. De acuerdo. Eso respecto de los perros, pero hay otro problema que comentaba que no lo hemos mostrado todavía en imágenes, pero que suele pasar en las noches. Sí. En las noches aparecen los gatitos por todos lados. Sí. Los vemos en las calles. Da mucha pena, que están sin duda también en situación de abandono. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cuál es el problema de fondo en el caso de los gatos? El problema de fondo es precisamente que no se esteriliza a los gatos, porque todos los gatos que acaban en la calle o han tenido una casa o provienen de un animal que ha tenido una casa, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo esterilizara a mi gato y lo dejo salir libre, ¿no? Que tampoco es lo adecuado, entonces ya no se va a reproducir y sus hijos no van a terminar en la calle, porque hay muchas personas que dicen, bueno, pero que tenga una sola camada, ¿no? Y yo los regalo a todos, a personas conocidas. Está comprobado de que, por ejemplo, 10 perritos o gatitos que yo regalo de mi animal, de todas maneras, por lo menos la mitad va a acabar en la calle. No tenemos control sobre eso. Es terrible. Y además, viéndolo desde otro punto de vista, es casi un crimen, Julio, traer al mundo a más animales en un lugar en donde hay otros que no tienen hogar y que tienen que ser sacrificados precisamente porque no encuentran hogar. Entonces, ¿para qué traer nuevos animales si podemos adoptar y salvarles la vida literalmente a esos perros y gatos que están esperando? Ahora, hay otros animalitos que los vemos también en las calles y merodeando la basura. Las palomas. Exacto. Parece que no nos damos cuenta, pero igual están convirtiéndose incluso en un problema de salud pública. Es justo lo que conversábamos, ¿no? Y aquí es importante que hayas hecho esta pregunta, Julio, muchas gracias, porque me da la oportunidad de decirle a la gente de que alimentar a las palomas, aunque parezca lo contrario, no es positivo para ellas, no es bueno para ellas. No sé si ustedes recuerdan, hace 10 o 15 años atrás, las palomas no hacían esto de ir a la basura y de estar tan cerca de las personas. Pero ahora parecen perritos, literal, parecen perritos abandonados. Y esto es porque se han acostumbrado a tener un trato muy cercano con la gente, ¿no? Entonces saben que la gente los puede alimentar, les lanza maíz, etcétera. Entonces se acercan a las personas.
Lamentablemente esto ha traído, como tú dices, un problema de salud pública porque se reproducen rápidamente, porque además a mucha gente le ensucian los techos, etcétera. Entonces allí también hay una solución ética, ¿no? Que nosotros incluso lo hemos conversado con algunas autoridades de la Municipalidad de Lima en anteriores gestiones. Hay algunos programas en otros países que han funcionado para controlar las palomas, que es, por ejemplo, ponerle anticonceptivos en la comida, ¿no? O reemplazar sus huevos, porque la paloma, si encuentra el huevo, no se va a mover y por lo tanto no se puede reproducir. Entonces le ponemos un huevo falso y la paloma no se va a mover mucho y por lo tanto no se reproduce. Son algunas de las cosas, pero lamentablemente lo que falta es voluntad. De acuerdo. Y hay otro problema que gira en torno también a los animales, que tiene que ver con la comercialización indebida, con el tráfico de animales, incluso, y esto es paradójico, ¿no? A las espaldas de la Fiscalía, en la avenida Bancay, por el Mercado Central. Sí, es terrible. Atrás, nada más, del Ministerio Público, hay una comercialización indebida de especies incluso que están en peligro de extinción. Sí, vergonzoso. ¿Cómo resolver ese problema? La solución en realidad ya la tienen, digamos, mapeada, estoy plenamente segura, en las autoridades, porque además es algo que ya se ha hecho en otros lugares del mundo, ¿no? La única solución para acabar con el comercio ilegal de tráfico de especies silvestres en el centro de Lima es cerrando esas galerías, nada más, cerrándolas. La única autoridad, debo decirlo, que se ha puesto realmente los pantalones y que se comió muchos pleitos, fue la alcaldesa Susana Villarán. Recuerdo que nosotros nos acercamos, como nos hemos acercado a todas las gestiones, para proponerles hacer eso, porque tú sabes que todo este lugar pues es una mafia, la gente que trabaja ahí tiene delincuentes detrás, ¿no? Entonces muchos tienen temor. Pero cerraron una galería importante y en realidad la comercialización bajó mucho. Es verdad, algunas personas pueden decir, cierro en una tienda y luego van a vender en otra, pero en realidad, digamos, le vamos haciendo un poco la guerra a esos vendedores de fauna silvestre, ¿no? Entonces, si no encuentran lugares en donde vender y cada vez tienen el negocio más acortado o con menos posibilidades, lo que van a hacer es dedicarse a otra cosa. De acuerdo. No nos queda mucho tiempo, pero sí quiero cerrar con una pregunta adicional. Se nos vienen elecciones muy pronto. Y entiendo que los candidatos a la alcaldía no solamente tienen que proponer, por ejemplo, cómo hacerse cargo del problema de la basura, que es un problema de fondo en la ciudad, sino que además respecto del cuidado de los animales. ¿Han visto ustedes los planes de gobierno, las propuestas? ¿Se han llevado algunas sorpresas o tenemos que seguir preocupándonos? En realidad nos hemos llevado una gran sorpresa grata. Hemos visto los planes de gobierno y bueno, te quiero comentar rápidamente. Lamentablemente no todos los candidatos tienen propuestas a favor de los animales. Por ejemplo, Rafael López Aliaga no tiene, Alianza para el Progreso no tiene, Perú Libre no tiene, pero quienes tienen políticas o propuestas de políticas públicas muy positivas y bien elaboradas son Avanza País. Y es precisamente una de las organizaciones con las que Proyecto Libertad, a través de su campaña Pacto Ético por los Animales, se reunió con Hernando de Soto cuando fue candidato y han tomado estas políticas públicas que le sugerimos. Eso es un puntazo. Después, Daniel Urresti también tiene políticas interesantes. Igual todavía tenemos algunas dudas allí, pero esperamos reunirnos en algún momento con él. Y también el Partido Morado tiene propuestas interesantes. Entonces, desde aquí, desde Proyecto Libertad, hacemos un llamado a los candidatos a que si no tienen mucho conocimiento de qué políticas públicas pueden agregar a sus planes de gobierno, se comuniquen con Proyecto Libertad. A través del Pacto Ético por los Animales, nosotros gratuitamente le entregamos estas políticas públicas desarrolladas y pueden incluirlas. Muy bien, bueno, Heidi, muchas gracias. Gracias por venir a conversar con nosotros sobre este tema tan sensible que pareciera ser invisible, ¿no? Cuando nosotros nos movemos en la ciudad a veces no tomamos conciencia de estos animalitos en situación de abandono o que están corriendo en riesgo, que corren sus vidas, corren peligro. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Julio. Muy bien. Heidi Paiva ha estado conversando con nosotros, directora del Proyecto Libertad, respecto de esta preocupación que tenemos por el debido trato y el respeto que debemos de tener